Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo aquí Edwin Santiago, y estamos estudiando el Evangelio de Lucas y vamos a empezar a leer el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Hemos visto desde el capítulo 1 hasta el 4 el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús. Antes de eso, cuando el ángel Gabriel anunció, dio el nombre a los dos, el de Juan, el de Jesús. Vemos a María guardando todo en su corazón. Zacarías se quedó mudo. Dios le da la voz otra vez cuando le pone el nombre al niño. En fin, un sinnúmero de cosas. Jesús desplegando su poder. Jesús se pierde cuando es joven, 3 días. María y José, buscándolo por todas partes. En fin, hemos estudiado el libro de Lucas bastante profundo y el capítulo 5 no va a ser la excepción, así que comencemos a leer en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, aquí está, y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Aquí está Jesús, ya la multitud lo seguía, era famoso Jesús, todo el mundo había escuchado de sus milagros, de sus prodigios, y todo el mundo quiere estar cerca de Jesús. Qué bueno, qué buen ejemplo que nosotros también tenemos cuando predicamos el evangelio, cuando somos personas de Dios que queremos marcar la diferencia y ser diferentes, que las personas quieran estar cerca de nosotros. Pero que una persona amargada, una persona con coraje, una persona que no quiera hablar con nadie, no va a ser efectivo en llevar el evangelio de Jesucristo. Por eso la gente quiere estar cerca de Jesús, porque aparte de que hacía milagros y prodigios, era una persona afable, era agradable estar cerca de él. El versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí vemos que el maestro se monta en la barca de Pedro y dice: vamos adentro. Y empieza a predicar. Cuando termina de predicar Jesús, la gente lo escuchaba. Y le dice a Pedro, métete mar adentro y echa las redes. Las redes con S. El 5 dice, estamos aquí en San Lucas, capítulo 5, versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que con él estaban. El 10. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí vemos que Jesús hace un milagro maravilloso. Dice Jesús, le dice: Pedro, vamos a meternos más adentro con la barca. Y ellos habían estado pescando toda la noche. Y dice: fíjate, maestro, hemos gastado toda nuestra fuerza, estamos cansados, toda la noche hemos estado trabajando, no hemos tenido éxito en pescar nada. Posiblemente pescaron un resfriado, pero de peces, Nacaria del Oriente. Y Pedro le dice: pero en tu nombre vamos a tirar las redes otra vez. Y si te fijas, más anteriormente Jesús le dice, en el versículo 4 dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar redes. O sea que ya Jesús sabía que él iba a suplir la necesidad.
Dijo redes, no dijo red. Echad las redes. O sea que hay abundancia en Jesús. Cuando le creemos a Dios, Dios suple, Dios multiplica, Dios crea un camino de donde no lo hay. Crea una solución de donde no la hay. Cuando tú piensas que todas las puertas están cerradas, deja que Dios tome el control. Entrégale tu carga al Señor, tu oración. Entrégale eso, lo que te está preocupando al Señor, y dile: Señor, aquí estoy, ayúdame. Pon tu mano poderosa. Y yo te aseguro que Dios va a suplir, que Dios va a meter su mano, que Dios te va a dar lo que tú necesitas conforme sea su voluntad. ¿Qué cosas podemos ver aquí en el capítulo 5 de Lucas que hemos leído hasta ahora? Jesús le dice a Pedro que será pescador de hombres. Ya lo leímos ahí. Jesús sana y despliega su poder, perdona pecados, llama a los pecadores. La pesca milagrosa es la denominación convencional de 2 episodios evangélicos que se tratan como tema del arte cristiano. Esta información que voy a leer ahora la saqué de Wikipedia. Que bendiga la tecnología. Ambas pescas son milagros de Jesucristo y aparecen reflejadas en distintos contextos, antes y después de la resurrección. La primera, el Evangelio de Lucas 5:1 al 11, que lo leímos ahora mismo, juntamente con la vocación de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. ¿Qué apóstoles estaban ahí en ese momento? En el capítulo 5 del 1 al 11, Pedro, Santiago y Juan, a los que se dice: desde ahora seréis pescadores de hombre. Y la segunda, en el Evangelio de Juan 21, del 1 al 14, eso lo vamos a leer más adelante, donde se habla de un número concreto de peces, para ser exacto 153. Y se indica que Pedro se arrojó al agua vestido al ser advertido por Juan de que el Señor, quien les indicaba dónde pescar. En esa ocasión se citan a 7 pescadores, los 3 anteriores más Tomás el Dídimo, Natanael de Galilea y otros 2 que no se nombran. Que especifica la palabra, pero esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 21 de Juan, del versículo del 1 al 14. Ambos episodios se sitúan en el mar de Galilea o de Tiberíades y consisten en que los apóstoles, que son de oficio pescadores, están pescando infructuosamente hasta que Jesús les incita a arrojar las redes una vez más. Y en esa ocasión, al demostrar fe en lo que Jesús les dice, cuando consiguen una pesca extraordinaria. O sea, cuando Dios te dice: yo estoy contigo, yo te voy a guiar, yo te voy a dar las herramientas. Cuando Dios te llama, Él responde y Él te va a respaldar. Cuando Dios llama a una persona, cuando Dios le pone el ojo a alguien, lo que hay que hacer es rendirse. Lo que hay que hacer es decirle: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Vemos aquí que estas personas habían tratando de pescar toda la noche y no tenían ningún tipo de éxito en la pesca. Llega Jesús, y cuando llegó Jesús, ¿qué pasó? Se rindieron, dijeron: Señor, nosotros hemos tratado con nuestras fuerzas, nosotros hemos intentado con nuestro conocimiento de pescadores, sabemos lo que estamos haciendo, sabemos dónde están los peces, pero no nos sale nada. Cuando llega Jesús, Él a veces cambia nuestra forma de pensar. A veces hemos estado haciendo las cosas de una forma que nosotros pensamos que es la más correcta, pero cuando llega Jesús nos dice, viene el dunamis, viene la idea, viene la sabiduría de Dios y nos dice: no, vas a hacerlo de esta forma. Y casi siempre la forma de Jesús es un poquito diferente a la de nosotros. Las cosas de Jesús son por fe. En las cosas de Dios hay que esperar a veces. En las cosas de Dios, Dios siempre tiene este sentido del humor, de que casi siempre espera hasta lo último. Y ahí entonces es que Dios te muestra la salida. Hasta lo último, ahí Dios viene y te suple. Hasta lo último, y ahí viene Dios y sana. ¿Por qué Dios es así? Bueno, porque Él es soberano y hace las cosas como Él quiera. Y también nuestra fe es procesada de esa forma. Aprendemos a esperar en Él, aprendemos a orar, aprendemos a tirarnos de rodillas y a clamar por lo que queremos o por lo que necesitamos
o simplemente porque queremos tener una comunión con Dios diariamente. Una u otra forma, Dios está en control, como lo estuvo aquí en esta pesca, que estos hombres dejaron todo y siguieron a Jesús. No por los peces que Dios les había provisto, sino porque entendieron de que había algo especial en Jesús, de que este era el Hijo de Dios. Les fue revelado por el poder del Espíritu Santo que este era el Hijo de Dios. Seguimos leyendo aquí el 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero. Se limpió, y al instante la lepra se fue de él. Y él le dijo, y él le mandó que no se lo dijese a nadie, sino que le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según el mando de Moisés para testimonio a ellos. Aquí Jesús se le presenta un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró al rostro y le dijo: Señor, aquí estoy. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina a Jesús cuando este hombre le bajó de esa forma? Si quieres, Señor. Se tiró, pero dice que se tiró al rostro, se tiró de frente así, con la frente pegada al suelo. Aquí estoy, Señor, en humildad, en rendición. Un corazón contrito y humillado, Dios nunca va a rechazar. Pero a veces pedimos cosas y vamos como que altivos, vamos como que Dios nos tiene que contestar todas las oraciones y decir que sí y amén a todas. Y eso no es así. Dios dice que sí, pero Dios dice que no a veces. Y el no de Dios es correcto, aunque nosotros no lo entendamos al principio. El no de Dios es correcto. ¿Por qué? Porque Él sabe el futuro. Él sabe de aquí a 2, 5, 10, 20, 30 años. Nosotros vemos el presente, pero Dios conoce todas las cosas. Y vemos que este hombre se tira al piso y dice: Señor, aquí estoy, si quieres, límpiame. Y a veces tenemos que decirle al Señor: Señor, aquí estoy, límpiame. ¿Por qué? Porque el mundo está tan contaminado. Ya el amor no se ve, ya no hay paciencia. Los lugares que llamamos iglesias, pues ya no se predica la palabra en muchos sitios. No estoy diciendo en todos los sitios, pero no se predica palabra. Lo que se predica es bochinche, tiradera de uno para otros. Bendito sea Dios, no hay amor entre hermanos, lo que hay una competencia. Y tenemos que cambiar con eso. Tenemos que ser como este hombre leproso que le dijo: Señor, límpiame, si quieres, límpiame. Si tú ves que te estás contaminando, que te estás dañando, que ya el amor de Dios se está como que despidiendo de tu vida, que ya no tienes paciencia, que ya has perdido la esperanza, es hora de que le digamos al Señor en esta hora: Señor, límpiame. Me tiro al piso. Padre Santo, necesito que hagas algo conmigo. Muéveme, Señor. Restáurame. Límpiame, úsame. Aquí estoy. No permitas que me dañe. A veces hay que hacer esta oración como la hizo este señor. Estaba lleno de lepra. Le dice al Señor: Señor, si quieres, límpiame. ¿Y qué le dice Jesús? Entonces extendió él la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Yo te aseguro que si tú clamas al Señor, no importa cuál sea tu situación, Él va a extender su mano de misericordia. No importa que tú no lo estés buscando, no importa que tú no sepas de Él. Si lo buscas, Él va a extender esa mano también para ti. Te va a decir: yo quiero sanarte, yo quiero usarte, yo quiero levantarte. Te va a decir el Señor, porque Él es así. Él es amor, Él no cambia. Él es maravilloso, limpio, puro. Y al instante la lepra se fue de él. Yo te aseguro que si hay alguna depresión en tu vida, estamos predicando hoy, perdóname, tengo un estudio, pero es que hay que hablarle palabra. Si hay alguna depresión, si hay algún coraje, si hay alguna herida, si hay alguna crisis en el matrimonio, algún problema que te está afectando, tu corazón está desbaratado, alguien lo desbarató y está hecho pedazos. Yo te aseguro que al instante, cuando llames a Jesús y le creas, restaura ese corazón, te sana de tu enfermedad. Créele a Dios
se lleva la desesperanza, se lleva el desánimo. Créele al Señor. Dios le está hablando a alguien aquí en este estudio el día de hoy. El 14. Y él le mandó a que no lo dijese a nadie, sino que le dijo que se mostrara el sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. El 15. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. El 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús siempre se retiraba a lugares desiertos para orar. Mientras más la fama de Jesús crecía, más él se retiraba a lugares desiertos para estar a solas con su Padre. Así nosotros debemos seguir ese ejemplo de Jesús y constantemente buscar esa presencia, esa guianza, tener comunión con Él, para así no desenfocarnos de su propósito en nuestras vidas. Por eso Jesús se retiraba al desierto a buscar presencia, para llenarse del poder de Dios, dando el ejemplo, para cuando usted y yo leyéramos el día de hoy, adquiriéramos ese conocimiento y copiáramos esto que hacía Jesús, que se retiraba, que buscaba presencia. El 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él. Estaba enseñando Jesús, él iba siempre a enseñar, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Casi siempre los fariseos y los doctores de la ley estaban allí para criticar a Jesús, para buscar alguna razón para sacarlo, para callarle la boca, para matarlo, para sacarlo del panorama. El 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. El 19. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Esta gente, la vida, la fe de esta gente tremenda. Tenían un hombre paralítico, no encontraban cómo presentárselo a Jesús porque había mucha gente. Se subieron encima de una casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio de Jesús. Ellos querían un milagro. Ellos querían que Dios se moviera. El 20. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Se le chispotea a Jesús aquí. ¿Por qué digo eso? Porque Jesús era Dios en todo momento, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y aquí dijo: yo tengo poder también para perdonar pecados. Yo tengo el poder. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla de blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndole les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra y para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El 25, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Aquí Jesús despliega su poder al decirle: tus pecados te son perdonados. Cuando dijo esto, los fariseos y los doctores se prendieron en él. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Este no es Dios, solamente Dios tiene el poder para perdonar pecados. Pero lo que no sabían es que Jesús es el Hijo de Dios. Tiene poder para perdonar pecados. Inclusive, más adelante, él iba a ser el abogado, el filtro por el cual el hombre tiene que pasar para tener perdón de pecado y tener comunión con Dios. Pero aquí Jesús me gusta porque es un término que los mismos judíos habían creado cuando dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Usa el mismo término que los mismos judíos habían creado. Dice: pues para que sepas que al que tú estás esperando, el Hijo del Hombre, que soy yo, lo que pasa es que tú no lo quieres aceptar, tiene potestad
para perdonar pecados y para sanar, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el milagro se dio. Y Jesús, desplegando su poder, su gloria, como dice, yo soy Dios, yo tengo el control. Te alabamos, Señor. El 26, vamos aquí. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Qué tremendo. Está tremendo esto. Está tremendo esto. Seguimos aquí, el 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaron a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. La gente asombrada de lo que estaba haciendo Jesús. Seguro que estaban asombradas. Se acabó de sanar un paralítico con un leproso. Imagínate tú. Tenía poder Jesús. Estaba desplegando su poder, su gloria, lo que él era. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Escucha bien esto, te va a gustar esta historia. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, porque los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el leproso está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Aquí los fariseos y los publicanos estaban furiosos porque Jesús había llamado a Leví. ¿Y quién era Leví? ¿Quién era este Leví? ¿Quién era este? Aquí vamos a explicar quién era Leví. Mateo, escucha bien, es citado en los evangelios como Leví, hijo de Alfeo y Cleofás, publicano y recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Por eso los publicanos y los fariseos estaban tan corajudos, porque este hombre era un publicano, un recaudador de impuestos. Esto está en Mateo 9:9, Marcos 2:14, Lucas 5:27 y 29. Existen pequeñas diferencias en el tratamiento que dan a Mateo los distintos evangelios. En el evangelio de Lucas que estamos leyendo se le llama Leví. Escucha bien. Ocupación de Leví, recaudador de impuestos. Alumno de Jesús de Nazaret. El padre de Leví, Alfeo. Vemos aquí también en el versículo 27 que Jesús llama a Leví. No lo llama el hombre, Jesús llama a Leví. Dios llama a Leví y le dice, sígueme. Y él al instante suelta todo y sigue a Jesús. ¿Qué es lo que quiere demostrar Jesús al llamar a Leví? Jesús remarcó el deseo que tenía Leví de cambiar de vida, de trabajo, de forma de ser, y por eso lo llamó. El texto nos dice, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su puesto donde cobraba. Cuando Jesús habla a Leví, su palabra toca lo más profundo del corazón de este. Tremendo. Voy a dar una definición de qué él era ser un publicano para ese tiempo de Jesús. Y esta información la encontré en la Biblia, Grupo SM. ¿Qué era el publicano en la Biblia? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Roma calculaba los impuestos que se podían cobrar en un distrito o una zona y arrendaba o licitaba esa cantidad a algunos judíos importantes. El que conseguía quedarse con el arrendamiento o la licitación procedía a cobrar los impuestos a la gente. ¿Por qué los publicanos eran mal vistos? Los publicanos eran odiados por dos motivos. En primer lugar,
porque recaudaban unos impuestos abusivos. Por eso se le tenía tanto odio a los publicanos, que beneficiaban a un estado extranjero. Y en segundo, porque se enriquecían con el ejercicio de su profesión. O sea, los impuestos que cobraban no eran justos. Y para colmo se enriquecían y empobrecían a la gente. Por eso eran tan odiados. Imagínate tú. El 36, ya estamos terminando. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y derramará los odres y se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Qué tremendo, ¿ah? Esto es una parábola que Jesús hace. ¿Qué es una parábola? Son relaciones breves que a través del simbolismo expresan una enseñanza moral en una forma literaria con un objetivo didáctico. Utiliza la analogía o la semejanza para expresar su enseñanza. Aquí Jesús da esta parábola. ¿Para qué? Para hacerle entender a las personas lo que él estaba haciendo, por qué él había llamado a Leví, por qué se había ido a la casa de Leví a almorzar con él, a comer con él, a cenar con él. Porque les dijo anteriormente de que él vino por los enfermos, por los que necesitan a Jesús. Él vino para eso. Cristo muere en una cruz por usted y por mí, para pagar nuestros pecados, para que nosotros tengamos entrada directamente al Padre a través de Cristo Jesús. Y por eso él da entonces esta parábola del vino. No echéis vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque se rompe el odre y el vino se riega, se desperdicia en el suelo. El mensaje que traía Jesús era muy diferente y por eso el pueblo judío no pudo entender lo que Jesús hablaba. El pueblo judío tipifica el odre viejo y la palabra que Jesús traía es el vino nuevo, que ellos no pudieron echarlo en ese odre viejo. No cuadraba con la ley, no cuadraba con sus costumbres. Entonces Jesús viene, imagínate, perdonando pecados, sanando paralíticos, llamando a pecadores, yéndose con un publicano a cenar a su casa. ¿Sabes? Jesús vino con algo nuevo y ellos no pudieron entender lo que Jesús estaba haciendo. Esto ha estado tremendo. Esta palabra a mí me ha hablado mucho el Señor el día de hoy. Como siempre digo en estos videos, en estas enseñanzas del libro de Lucas, estamos aprendiendo juntos. La palabra tiene poder. Usted puede leer este versículo que acabamos de leer, este capítulo, 20 veces y 20 veces el Espíritu Santo te va a hacerlo entender de diferentes formas, porque este libro, estas palabras, tiene poder. La Biblia, 66 libros, fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Parte de Dios. Por eso este libro es diferente, pero hay que creer. Hay que decirle, Señor, ilumíname. Señor, revélame lo que está escondido. Y viene Dios y a través del Espíritu te revela y te enseña lo que está haciendo. Así que aquí completamos el capítulo 5. El capítulo 5 de Lucas. Gracias al Señor. Lo ponemos ahí. Te invito a que compartas estos videos. Te invito a que aprendas, a que cuando escuches la grabación, búscate una Biblia, búscate una página en blanco, una libreta y empieza a escribir. Toma, compara los versos que yo di, porque es bien saludable hacerlo, porque así sabes que se estamos hablando palabras del Señor. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Aquí tu hermano y amigo Edwin Santiago, un privilegio estar aquí. Y te invito hasta la próxima. Hoy terminamos el capítulo 5 de Lucas. Y en la próxima empezaremos el capítulo 6. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos hasta la próxima. ¿Ok? Cuídense.